aunque ya lo dijo la hermana, pues sea cada uno de ustedes bienvenidos esta noche a la casa del Señor, nuestro, quizás nuestro lugar, quizás el lugar donde deberíamos ansiar, ¿verdad? Estar y permanecer, como decía el salmista. Bien, Primera Tesalonicenses, y hoy vamos a iniciar el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Los tenemos, hermano? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Amén. Bien, quizás esta es una de las partes, quizás menos predicadas, porque a quién le gusta hablar de tribulación, ¿verdad? Y quizás una de las formas en las que menos se presenta el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque de repente si a usted le están proponiendo, ¿verdad? Recibir el Evangelio, pero le dicen, mire, pero el Evangelio no, o sea, hay sufrimientos, ¿verdad? Hay cosas que no van a ser tan agradables. Cualquiera pudiese decir, pues mejor no. ¿Ya? O sea, si a nosotros de repente nos proponen algo y que no es, o sea, no nos pinta algo bueno, quizás lo pensaríamos o nos negaríamos, ¿verdad? Un poquito de contexto, hablábamos jueves anteriores de que esta era una iglesia relativamente nueva, formada en Tesalónica. Habían gentiles convertidos, habían judíos convertidos, pero una de las características que esta iglesia había mostrado es que esta iglesia, como decimos nosotros en nuestro lenguaje común, ¿verdad? Estaba llena con todo, ¿verdad? Ellos estaban tratando de fortalecerse, estaban tratando de estar preocupados unos por otros, estaban tratando de vivir el evangelio como tenía que ser, o sea, estaban luchando. De hecho, hemos compartido muchas características de esta iglesia. Resultado también de la formación, como dijimos un par de jueves anteriores, que ellos estaban teniendo, de la doctrina que estaban teniendo. Porque para que usted pueda realmente vivir un evangelio real de acuerdo a la palabra, tiene que ir a la palabra. O sea, no se puede hacer de otra forma. En otras palabras, para que lo haga bien, tiene que ir a la Escritura. Para que lo haga conforme a la voluntad de Dios, tiene que ir a la Escritura. Cuando alguien es contratado en alguna empresa, normalmente lo contratan porque tiene algún tipo de conocimiento del área para la que lo están contratando. ¿Ah? Ahora, para que esta persona sea contratada en esa área específica, por ejemplo, un ingeniero industrial que es contratado para un área de producción,
en donde va a haber equipos de estos, de los otros, de los cuales él tiene que tener conocimiento. Si no, no lo van a contratar, ¿verdad? O sea, si llegan 2 personas y una en su currículum comprueba que conoce y maneja y sabe ese equipo, y otro que dice, nunca lo he manejado, pero puedo aprender. Entonces, van a optar por quien conoce, ¿verdad? Claro. Ahora, pero para que esta persona conozca el manejo de los equipos, tuvo que capacitarse, tuvo que aprender. Y para poder aprender a manejar un equipo, una de las cosas básicas para conocerlo es que tiene que leer el manual de ese equipo, ¿verdad? Las instrucciones. Ahora, las instrucciones más el conocimiento que él tiene técnico son lo que le dan el respaldo. Pero él tiene que saber para qué sirve ese botón, ese otro botón, a qué se refiere cuando dice las RPM, a qué se refiere cuando dice los watts, a qué se refiere, o sea, tiene que conocer. Y para poder conocer, tuvo que haber leído. O sea, así funciona. Así va a funcionar siempre, ¿verdad? Siempre. O sea, para que alguien tenga el respaldo, tuvo que haberse capacitado, tuvo que haber leído, no sé cuántas noches tuvo que haberse desvelado. Y esto es en cualquier área, hasta para lo que uno cree que es más simple. No, en todas las áreas, no solo en las profesionales. O sea, hasta lo que nosotros creemos que son obras o artes, o como decimos, cosas artesanales, hasta para eso la gente tuvo que haberse preparado y conocer. Si no, no funciona. Si el evangelio es algo similar, si usted quiere vivir un evangelio conforme a la palabra del Señor, tiene que ir a la palabra del Señor. Porque si no, como muchas veces lo hemos dicho, lo que usted está recibiendo no es un alimento espiritual que lo lleve a vivir como Dios espera que usted viva, sino que lo mantiene. Mucha gente hoy en día lo que quiere es mantenerse motivada. Por eso es que muchos han optado por volverse facilitadores, ¿verdad? Motivacionales. Y que todo se va a poder, y que vamos a salir adelante, y que vamos a tenerlo siempre todo. Y no es malo, pues, porque hay que ser positivos, ¿verdad? Ahora, claro, nosotros tenemos un sustento bíblico para eso. Yo todos los días me siento positivo porque hay un versículo que a mí me da la fuerza, la fe, la confianza para saber que eso es así. Romanos capítulo 8, verso 28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo en la mañana no me levanto pensando en qué va a pasar hoy, cómo nos irá a ir en la librería, cómo vamos a salir en el colegio. No. Ahora, de lo que tengo que estar seguro es que amo al Señor, ¿verdad? De eso sí tengo que estar seguro, de que lo amo y que voy a hacer todo lo que es agradable a Él. Entonces, si yo sé y tengo esa confianza, entonces ya no necesito palabras motivacionales en algún momento, ¿verdad? Aunque muchas veces yo sí las pongo porque va a haber alguien, como en algún momento yo también las he necesitado, ¿verdad? Pero no es que todos los días, ¿verdad? Todos los días me voy a levantar deprimido, todos los días me voy a levantar preocupado, todos los días me voy... No, eso tampoco funciona así. O sea, exacto. Hay días en que hay ciertas circunstancias, somos humanos, y hay ciertas situaciones que nos cargan, nos dan carga, ¿verdad? Pero no deberían quitarnos el gozo. Entonces, cuando más carga tenemos es cuando más necesidad tenemos de acercarnos al Señor. Hay otro versículo también que nos da esa motivación, ¿verdad? Vengan a mí, dice el Señor Jesús, y eso no se lo dijo solo a aquellos que estaban afuera, eso lo dijo en general.
O sea, eso nos incluye a nosotros también. Vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, abatidos, golpeados, revolcados, tirados, empujados, como usted quiera decirlo, achorcholados, decía por ahí que yo los haré, dice, descansar. Entonces, esa es otra motivación. Y así funciona. Usted se da cuenta en algún momento que sea cual sea la situación, la tribulación, el conflicto, el Señor puede darnos paz. Entonces, pero eso es cuando usted va a la Escritura. Hay mucha gente que se decepciona del Evangelio porque al Dios que le presentaron no es al Dios de la palabra. Es que me dijo que me iba a sanar. Los hermanos dijeron que Dios... Sí, es que Dios puede sanar. ¿Está obligado Dios a sanarme a mí? No. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero eso usted lo entiende cuando realmente conoce al Dios de la palabra. Pero es que a aquel le va bien y a mí no, y dice que vamos a ser prósperos. Es que Dios puede darle prosperidad a la gente. ¿Está obligado a dármela a mí? No. No. Ahora, hay otro versículo que no nos deja desamparados. Dice que Dios conoce nuestras necesidades y nos va a dar conforme a cada una de ellas. Alguien me preguntó a mí hace muchos años, cuando tuvimos un alza de gasolina, no recuerdo el año exacto, no esta última, sino que unos años anteriores, y que la gasolina llegó casi a $5 la especial. Y yo estaba, me acuerdo, en la gasolinera, una camioneta que agarraba 20 galones, ¿verdad?, para tanquearse. Y entonces llega el hermano me dice, y qué barbaridad, ¿verdad?, con el precio de la gasolina, que no vamos a salir adelante, que ya vamos a estar más fregados. Y a usted no le preocupa, me dijo. No le dije. ¿Usted tiene pisto? Tampoco, ni me preocupa, ni tengo pisto. Y entonces me dijo, bueno, Dios sabe que necesito el vehículo, y si Él me ha dado vehículo, me va a proveer para que camine, ¿verdad? Y yo sentía que me duraba más el combustible, ¿verdad? O sea, Dios puede hacer cosas sobrenaturales que no entendemos, o que no son muchas veces tan fáciles de captar por la mente humana. Pero yo en ese entonces sentía que me duraba el combustible bastante, ¿verdad? Porque normalmente yo a veces lo que hago es ir a tanquear, ¿verdad? ¿Por qué me voy a preocupar? Es más, preocuparse, eso no es bíblico, ¿verdad? Enferma. Hace como 2 días estaba viendo por ahí me gusta ver de esos estudios que hace la gente. Muchas veces la gente que tiene licencia y autoridad en el área, ¿verdad?, acerca de las situaciones, del comportamiento, de tantas cosas, de las enfermedades, pero este señor particularmente también decía, y esto no es nuevo porque yo lo he leído muchas veces, pero el porcentaje ahora actual de las enfermedades que la humanidad tiene, pues ya andamos casi por el 90-95%, todas son de origen nervioso. Imagínense, la ansiedad, la depresión, hay tantas cosas que están afectando y puede pasar, claro. Yo lo digo por experiencia propia. Después del infarto, yo recuerdo que yo pasé un par de años que de repente, si me descuidaba, me daba ansiedad. Por eso fue el tiempo en que más me acerqué al Señor, ¿verdad?, donde oraba más, donde leía más, donde cantaba más, donde trataba de estar más cerca del Señor, porque me daba paz, ¿verdad?, pensar en el cielo, pensar en el lugar donde, o sea, me daba paz. Y en las noches yo recuerdo que pues a las 8 que me mandaban a acostarme, tenía que acostarme temprano, me acostaba siempre oyendo alabanzas, y había una alabanza en particular que era la primera que ponía siempre, porque posiblemente 1 o 2 alabanzas después me dormía,
Pero esa alabanza de Marco Barrientos dice, en ti confía mi corazón, ¿verdad? En ti confía mi corazón. Para mí se volvió el himno durante muchos meses, porque yo decía, es que ahí está mi confianza, si esta es la última noche está bien, pero ahí está mi confianza. Entonces eso me daba paz. El 95% de las enfermedades, dice este señor, ahora son de origen nervioso. Ahí la gente está muriendo por eso. La preocupación, la tensión, el estrés, la depresión, o sea, todo tiene su origen ahí. Y por eso es que hay muchos estudios y muchos tratamientos direccionados al control de la ansiedad, al control del estrés, al control porque ahí está el problema para muchos. Cuando la palabra del Señor es eso para nosotros, ¿verdad? Por nada estén afanosos. Más bien dice, cuando tengan alguna preocupación, preséntensela al Señor. Y yo como siempre he dicho, hermanos, lo que pasa es que hay que hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Si usted tiene una preocupación, usted agarra esa preocupación, llévesela al Señor y ahí déjela. O sea, no la lleve y se la traiga de regreso. Va a seguir lidiando con ella. No, vaya Señor, aquí está. Porque Él ha dicho, ¿verdad? Que Él va a tener cuidado de nosotros. Y así funciona, hermanos. Así es. Y Él está al cuidado de nosotros. Entonces, hay momentos en que vamos a entender eso solamente cuando cruzamos la puerta. Por eso es que el Evangelio debe ser presentado de forma correcta. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque a veces el Evangelio se presenta de forma no correcta. A la gente le hablan de prosperidad, a la gente le hablan de salud, a la gente le dicen que no van a tener problemas, a la gente le dicen, llegan por ahí, mire, hermano, vaya a orar por un familiar de nosotros porque está mal, ¿verdad? Y si Dios lo sana, nos vamos a ser cristianos. Y de repente va el hermanito, ¿verdad? Y declaro que ya está sano, y declaro que ya está sano. Y si el siguiente día parte al otro lado, ¿dónde quedó la declaración? La gente se vuelve hasta enemiga del Evangelio. Él vino a decir que se iba a sanar. Él vino a declarar que estaba sano ya, y se murió. Esa es otra de las cosas que muchas veces lo hemos dicho. Yo no soy quien para declarar, yo voy a orar conforme a la misericordia del Señor, ¿verdad? Hoy en la mañana pues estuvimos un rato en el hogar de hermano René, con hermana Celina. El hermano René fue llevado ya a San Salvador a una consulta de emergencia para que evaluaran cómo estaba por una situación. Y entonces con hermana Yolanda, ¿verdad? Oramos ahí un rato y nuestra oración fue para pedirle al Señor misericordia. O sea, nosotros lo que podemos hacer, ¿qué es? Pedirle al Señor misericordia, ¿verdad, Señor? Y que conforme sea tu voluntad y tu misericordia, que el hermano salga bien, ¿verdad? Dale, pues, pero ese es nuestro clamor. O sea, yo no le puedo llegar a decir a la hermana Yolanda, usted no se preocupe, hermana Yolanda, porque el hermano va a venir sano, caminando. No, yo quisiera que así fuera. Ese es el deseo de mi corazón y así lo expresé. Y ojalá, hermana, yo primero Dios, que el Señor le permita al hermano René salir bien. Pero todo amarrado a la voluntad de Dios. ¿Ya? Así tiene que ser. O sea, así funciona. Usted no va a hacerse los exámenes en la mañana y, bueno, me van a salir bien. Es parte de la fe. No quiero que me malentienda. Pues no hay que tener fe. No. Usted tiene que ir a hacerse los exámenes confiando en Dios, ¿verdad? Que le salgan bien. De hecho, yo mañana tengo exámenes a las 6 de la mañana en San Salvador. Ahí les dejo la petición, ¿verdad? Para que oren, pues para que nos vaya bien. Tenemos que irnos a las 3 de la mañana. Entonces, yo no estoy preocupado. No creo. Sí, pensé un ratito, ¿verdad? Porque son todos los que me hacen, ¿verdad? Bueno, pero no, voy a estar confiando en el Señor. O sea, si me preocupo, ¿van a cambiar los resultados de los exámenes?
peor me van a salir, porque como eso tiene un efecto en el cuerpo, ¿verdad? La preocupación, le baja a uno las defensas, o sea, tiene un efecto. No, voy a llegar tranquilo, ¿eh? Una vez tuve una experiencia bien rara porque estaba un poco mal de la garganta y estaba tomando miel. Y entonces, ese día teníamos que ir a hacer los exámenes y entonces a las 2 de la mañana, 2:30, que me estaba listando y me levanté, a mí se me olvidó y ¡buf! Me metí una cucharada de miel, ¿verdad? Entonces, y nos vamos para el examen y estando allá, le digo a la enfermera que me iba a hacer la toma de las, porque eran como 5 tubos, ¿verdad? Fíjese que quiero decirle algo, le dije. Hoy en la mañana, como a las 2:30 de la mañana, como he andado un poco mal de la garganta, yo me metí una cucharada de miel, pues. Y como eso puede cambiar el de la glucosa, el de no sé qué, afecta más. Mire, me dijo, no debería hacérselos, pero se los voy a hacer. Y el día que venga la consulta, dígale usted a la doctora, ¿verdad? Por si ve, vaya, está bien. Bueno, me lo hice, ¿verdad? Y el día que voy a la consulta, porque normalmente me los hacen o 3 semanas antes o algo, llegué a la consulta y todo, me checaron los exámenes, no, todo está bien. ¿Y cómo salí de la glucosa? Perfecto, me dijo la doctora. Vaya, entonces me está funcionando bien, ¿verdad? Pero yo no me preocupé, o sea que en algún momento dije yo, bueno, lo que sí fue que fui sincero, ¿verdad? Y le dije a la señorita, miren, hice esto y esto. Pero luego yo decía, vaya, por lo menos ya sé que me está funcionando bien entonces, ¿verdad? Lo que es la cuestión del azúcar, porque si no me hubiera salido disparado o algo. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas siempre, siempre. O sea, nuestras preocupaciones a veces son, perdóneme la expresión, pero son por gusto, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, no va a mejorar nada, puede empeorar las cosas, entonces clara razón tiene la Escritura cuando dice por nada estén afanosos, por nada. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a todo esto? Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, no debemos obviar esa parte, la parte en donde, mire, posiblemente, sí, va a haber personas que ya no van a estar de acuerdo con usted, posiblemente van a haber personas que ya no la van a tomar en cuenta, no lo van a ver bien porque usted tomó su decisión de fe, posiblemente la van a excluir de algunos ambientes, ¿verdad? O sea, yo normalmente les digo eso a las personas cuando les estoy compartiendo, pero lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor, implica dejar cosas que no le agradan al Señor. Y en alguna medida, esas cosas que no le agradan al Señor muchas veces tienen que ver con nuestro contexto, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro contexto social, con muchas cosas. Van a tener que ver con la ideología que mucha gente tiene también, ¿verdad? Porque siempre nos vamos a encontrar más de alguna persona que no ve bien el Evangelio y que o le deja ir indirectas, o le ataca, o le va a hacer hasta alguna mala cara. O sea, eso va a pasar, pero es parte de. Ahora bien, el contexto en Tesalónica en ese momento, porque era una iglesia pues que tenía muchas cualidades, pero el contexto es el contexto, y siempre ha sido el mismo a través de la historia. Esta iglesia también estaba sufriendo persecución. Había en alguna medida algún tipo de tribulación. Y cuando vamos al pasaje que estamos compartiendo, vemos a Pablo que también él tenía eso en su corazón. Pablo abre su corazón y deja entrever, ¿verdad?, el sentimiento que él tenía por la iglesia. Por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más. O sea, Pablo de veras que era expresivo. Cualquiera diría, era un hombre serio, era un hombre, no.
cuando vamos a las cartas nos vamos a dar cuenta, Pablo era un hombre bien expresivo. Por eso es que uno no tiene que tener temor, ¿verdad? O creer que no puede decirle a la gente, mire, hermano, yo le aprecio de veras, ¿verdad? Mire, no lo había visto, me había hecho falta verlo en la iglesia. Ah, no, porque van a decir que soy. No, de hecho es una de las formas en que mantenemos esa comunión de la que tanto hemos hablado. Verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. Confirmaos, o sea, para darles siempre, ¿verdad?, ánimos conforme a la palabra. Exhortaos, ánimo conforme a la fe. Porque siempre hemos recordado que exhortar no es ir a regañar. Pablo no estaba llegando a regañar a la iglesia, la estaba llegando a animar, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, en la fe, fíjense bien, a animarlos, a confirmarlos, o sea, en base al contexto que tenemos anterior, esta iglesia se había mantenido con sana doctrina. Entonces Timoteo lo que había llegado a hacer era confirmar, hermanos, estamos bien, sigamos adelante, esto es lo que el Señor espera de nosotros, pero también a animarlos en su fe. Miren, y estas situaciones de persecución o de algunas de sus familias que ya no los quieren, ¿verdad? O de estas situaciones donde ya no los ven, porque en ese entonces era todavía un poquito quizás más fuerte esto de la persecución, ¿verdad?, que ahora. En algunos lugares pues sigue siendo fuerte. Entonces Timoteo, enviado por Pablo, porque Pablo no podía ir en ese momento, pero es entrever el deseo de verlos, dice, enviamos a Timoteo para que los confirme, ustedes también, para que sigan con la doctrina sana y los exhorte en su fe, o sea, los anime, que no se sientan desanimados, decaídos, que no sientan que las situaciones que están pasando los van a separar del Señor, que no sientan, ¿verdad?, que el Señor los ha olvidado, porque yo he escuchado de repente a mucha gente que cuando está en situaciones o condiciones pues no muy buenas, dice, el Señor se ha olvidado de mí. Es que el Señor nunca se olvida de nosotros. Bueno, de sus hijos. Hay promesas fieles, firmes, puntuales para los hijos, ¿verdad? Con que la bondad y la bendición de Dios alcanza a veces, ¿verdad? Porque Dios es bueno a otros, pero cuando tiene que ver con los hijos, se mantiene firme. Y eso así es. Yo a veces digo, uno quisiera aliviar la necesidad de muchos. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso, pero puntualmente usted está pendiente de la necesidad de su familia. Así funciona, pues, ¿verdad? O sea, de repente por sus hijos usted, y de repente el vecinito tiene una necesidad y usted en lo que puede le ayuda. Si no puede, no. Y ahí nomás muchas veces queda, a veces se hace un esfuerzo extra y se le ayuda, pero no, pero dice uno, bueno, esto es lo que puedo hacer. O sea, quienes deberían estar pendientes son sus padres, pero está bien, a los padres les cuesta y por eso le ayudé. Pero las de sus hijos, usted no las descuida, porque son sus hijos. Eso no es que usted sea egoísta, ¿verdad? Sino que así funciona el sistema. Usted es padre y sabe, ¿verdad?, el lazo de sangre, ¿verdad?, que son. Entonces ahí está usted pendiente de sus hijos. Si se enferma, está llorando, usted va y le pregunta qué le pasa. Si oye que el hijo del vecino está gritando, a lo mucho usted lo que puede decir es, a saber qué le pasará. Pero yo no puedo ir, dice uno, a estas horas, ¿verdad? No sé si le está pegando, no sé si tiene algún dolor, no sé si qué pasará, pero no puedo, aunque quisiera, dice uno. Pero sus hijos de casa, ahí sí puede, usted está pendiente. Entonces,
No es que Dios no quiera, no, ¿cómo no? Si Dios ama a todos, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. No dice, lo voy a dar solo por los que crean. No, yo lo estoy dando para todos, eso sí, pero el que crea es el que va a alcanzar la vida eterna. Pero Él lo dio para todos, no solo para este grupito, o para los de Europa, o para los de América, o para los altos, para los chiquitos, no. Por eso es que la Biblia es clara y dice que Dios no hace acepción de personas. No es el Padre de todos, solo los que se convierten en hijos. A los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, usted puede estar en una iglesia de visita, puede estar en una congregación y participar, pero mientras usted no reciba a Cristo, usted no es hijo, usted no es hija. Hasta que usted recibe a Cristo, usted es hijo y usted es hija. Hasta que usted realmente tiene un encuentro personal. Ahora, hay mucha gente en las congregaciones que dice que son hijos y que son hijas, pero no se han convertido realmente en hijos e hijas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que esta es una cuestión bien personal y uno tiene que saber cómo está su condición. Ahora, yo espero y confío en las promesas del Señor porque sé que es mi Padre. Entonces, Pablo tenía esa confianza con la iglesia. La iglesia había dado testimonio de que estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, voy a mandar a Timoteo para que los anime, para que los exhorte a que se mantengan firmes, venga lo que venga, porque siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Verso 3, oiga lo que dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, Pablo estaba consciente que la iglesia estaba pasando tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire, esto funciona así. Así como la Biblia presenta siempre dos opciones, lo bueno y lo malo, el cielo o el infierno, el justo o el impío. O sea, no hay una tercera opción, o sea, no funciona así. Entonces, los sistemas, bueno, o somos de nuestro Padre Dios o son del otro papá, que no es Dios, ¿verdad? Jesús se los dijo una vez a los líderes religiosos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, les dijo. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, uno no le va a decir a alguien que no es cristiano, venga, hijo del diablo, le voy a presentar. No, ¿verdad? Pero la realidad es esa, porque son los dos sistemas. O sea, en la vida o estamos caminando de forma agradable a Dios o no, o de forma desagradable. Así es. Entonces, siempre en los modelos de Dios y la voluntad de Dios van a ser opuestos a los modelos del mundo. Siempre. El mundo dice, ¿verdad? Es que si me hizo algo, ya voy a ver cómo me las cobro, ¿verdad? Y con intereses. Ese es el sistema del mundo. El sistema de Dios es diferente. Si alguien nos hizo un mal, ¿qué dice? Que lo perdonemos. Es más, que le hagamos un bien si en nuestras manos está en algún momento hacerlo. El sistema de Dios dice que perdonemos. El sistema del mundo dice, aquí se la voy a tener, vea, hasta que guardadita. Entonces, el sistema del mundo siempre va a ir opuesto al sistema de Dios. En el sistema del mundo,
el que se encontró algo, sabiendo que tiene que, o sea, todo lo que uno se encuentra tiene dueño, ¿verdad? El sistema del mundo dice, bueno, te lo encontraste, suerte, la tuya es tuyo, ¿eh? El sistema de Dios es diferente. Si usted puede preguntar y de quién es, tiene que hacerlo. A mí me admira que aún hay gente que aún, ¿verdad?, sin ser cristiano, pues son bien honrados también, ¿verdad? Se encuentran algo y lo devuelven. Una cosa les falta, ¿verdad?, reconocer al Señor. Pero el sistema del mundo y el sistema de Dios así funciona, ¿verdad? Entonces, hermana. Ajá. Claro. Ujú. Ujú. Sí, no, es que hay ciertas cosas que pues, van a ser así, ¿verdad? Sí. Ahora, pero estoy hablando pues quizás ya en situaciones como más puntuales, ¿verdad?, en donde el sistema del mundo es bien evidente. Y el sistema del mundo muchas veces si alguien hace o dice algo, este es el más vivo, ¿verdad? Este es el más buzo, ¿verdad? Ah, qué hombre este que tiene 2, 3 hogares, ¿verdad? El sistema del mundo, el sistema de Dios. Exacto. Entonces, siempre el sistema y las modas y las tendencias del mundo van a ser contrarias a la palabra del Señor. Siempre. Yo estaba hoy, no sé cómo, viendo las redes sociales y ha salido una nueva moda que se llama batalla de farmear la aurora. La aura, ¿va? Farmear aura. Y se ponen dos enfrente a hacer micos y pericos y no se pueden, y hacer ganchos. Y esas son las batallas de farmear aura. Y yo, bien dice la Biblia, que en los últimos tiempos la gente se va a volver loca. O sea, ya de veras, esa es una, de por sí, la influencia que tienen las redes sociales con ese montón de gente que se pone a hacer tonteras, ¿verdad? Por no decir una palabra un poquito más fuerte, ya, y otros siguiéndolos, ¿verdad?, atontados y embobados, ya uno dice, estamos mal. Y ahora con eso, distractores que influyen de forma negativa, no dejan nada positivo. Pero es tremendo porque nosotros estamos conscientes de todo ese tipo de situaciones. Y ya no se diga, pues, cuando a esto se suman todas las situaciones que un cristiano enfrenta. Porque muchas veces, como en la iglesia de Tesalónica, usted no va a ser bien visto. Esa es la tribulación que muchas veces Pablo habla, ¿va? Aunque ahí la persecución también era física en ese momento. Hoy posiblemente, me voy a quedar en el contexto acá nomás cerca, no tenemos una persecución física, pero hay persecuciones de otros tipos. Esos comentarios que usted muchas veces ve en las redes sociales que no son tan agradables cuando se toca algún tema cristiano, ¿verdad? O de repente, o críticas, ¿verdad?, o señalamientos. Yo muchas veces lo veo en el contexto ministerial, ¿verdad?, cuando de repente ponen, sí, que los pastores son ladrones, que los pastores se roban el dinero, que los pastores aquí, que los pastores allá, que engañan a la gente. Y digo, tremendo, yo soy pastor. Ahora, la gente tiene razón, porque lastimosamente muchos que se hacen llamar pastores y están en el ministerio o viven haciendo cosas como esas. Entonces, la gente, pero ellos van a dar cuenta, por supuesto. Ahora, yo lo que muchas veces digo, yo no me voy a poner a
a pelear en un comentario. No, le digo, bueno, no todos, ¿verdad? De repente hay gente que defiende y pone, sí, pero no todo, sí, pero tal cosa. No vamos a darle largas a controversias como esa, pero así como en el aspecto ministerial, uno ve cosas como esas también en el aspecto de la fe. Sí, que los creyentes sí, que tal cosa. Entonces, posiblemente ese tipo de persecución, ese tipo de acciones en donde en algún momento, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la familia no lo va a tomar en cuenta, que los amigos no lo van a tomar en cuenta, o que en el trabajo no lo van a tomar en cuenta, puede pasar. O sea, estamos expuestos, ¿verdad? Qué bueno que posiblemente también en muchos de nuestros trabajos seamos bien vistos por ser cristianos, porque también pasa, ¿verdad? Pasa. Y puede que de los 8 compañeros de trabajo que tengamos, 7 nos ven bien y posiblemente uno no. Porque pasa, o sea, de todo hay, a todos estamos expuestos. Entonces, la iglesia estaba sufriendo tribulación, estaba sufriendo persecución. Y entonces Pablo dice, ustedes estaban conscientes de eso. De hecho, cuando nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el mismo Señor Jesús lo advirtió. Juan capítulo 15, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, ya el mismo Señor Jesús lo había enseñado. Cuando vamos y vemos relatos como el de Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que las enseñanzas que ellos estaban recibiendo de Pablo y de los hermanos eran de las mismas enseñanzas que había dejado el Señor Jesús. O sea, no les estaban encubriendo, no les estaban, o sea, sí les estaban hablando de la vida eterna, de la bendición y de tantas cosas, pero también los habían prevenido. O sea, las mismas palabras del Señor había recibido a la iglesia. Por eso es que Pablo en su momento dice, como ya se los habíamos advertido. En el verso 18 del capítulo 15 de Juan dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendríais pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice el capítulo 3 de Juan, que la luz vino a nosotros, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, ese es un versículo paralelo a esto de lo cual Jesús está hablando. Como les he declarado su pecado, entonces ya no se sienten muy a gusto. Y de hecho, si usted se da cuenta, así funciona. Cuando a la gente, en lugar de señalarle lo que no está haciendo bien, la adulan o no le dicen nada, ¿verdad? Hasta casi que la animan a seguir en ese estado de pecado, la gente está contenta con usted. Pero si usted va y le dice, mira, eso que estás haciendo no es bueno, ¿por qué? Porque no es agradable ante los ojos de Dios. Si ya no lo va a ver con los mismos ojos, ya no. Entonces, el Señor les está diciendo eso. Yo vine a señalarle su condición de pecado, ya no les gustó. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, mire, pero eso no es agradable ante los ojos del Señor, entonces ya ustedes ya no lo van a ver igual. Mayormente si querían hacer algo inadecuado, ¿verdad? O de repente algo que va en contra de la normativa y usted dice, no, mire, yo no puedo, no cuenten conmigo. Ya no lo van a ver igual, primero porque no fue parte de. Segundo, porque se van a sentir amenazados. A este si le preguntan nos va a delatar, nos va a echar de cabeza. Y como así funciona, ¿verdad? Lastimosamente, así funciona. Si hay algo que usted tiene, que
en lo que tiene que convertirse cuando viene al Señor es en alguien íntegro. O sea, si usted vio que una persona se lleva algo o se roba algo y de repente van y le preguntan a usted, mire, aquí falta eso, alguien se lo llevó. Entonces mucha gente dice, no, pero es que el que del mundo quiere gozar debe ver, oír y callar, dice, así que yo no me meto en nada. Ah, pero usted vio. Eso le afecta a usted también. Sí, lo vio. Mire, no vio si alguien se lo llevó. No, ya mintió. Ya es cómplice. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Entonces, sí, la gente se cubre, ¿verdad? Muchas veces, no quiere dejarse afectar, pero me refiero a situaciones en donde usted tiene que ser íntegro. ¿Ah? Tiene que ser íntegro. Bueno, aquí, porque si no en algún momento, yo siempre he tenido ese pensamiento. Imagínense que aquí trabajamos 3 en este departamento y se pierde algo. Y aunque sepamos quién se lo llevó, no vamos a decir nada porque pues sí, vale, somos compañeros y todo. Entonces yo también ya quedé en que pude haber sido yo también. ¿Verdad? O sea, ya yo dejo de ser aquel que puedan decir, ah, él sí es íntegro. Ahora, si en algún momento van y yo sé qué pasó, lo que pasó y me preguntan, no, es que mire, fíjese que, o si realmente somos amigos, voy donde el amigo y le digo, ¿verdad? Mira, eso que hiciste no es bueno. O sea, traerlo, devolverlo. A mí me tocó una situación en el lugar donde yo trabajaba, un tanto similar, con un compañero y con un jefe, ¿verdad? Que había hecho algo que no tenía que hacer y de repente yo tenía que recibir esa unidad y estaba el compañero y me dice, pues está esta situación y me dice, pues sí, pero como el jefe vino y el jefe, ¿verdad? Entonces le dije yo, bueno, entonces háblele al jefe, que también era mi jefe, ¿verdad? Pero yo no estaba cuando pasó esa situación y le dije, háblele al jefe y dígale que yo no le voy a recibir esta unidad si él no viene y habla con usted y arregla la situación. Era mi jefe, yo pude haber dicho, ay, me va a quitar, No, es que yo estoy haciendo lo correcto. Y tuvo que llegar mi jefe y arreglar esa situación con él y ahí maquillando la cosa y arreglaron, ¿verdad? Entonces yo ya podía, porque yo he dicho, o sea, si en algún momento yo acepto una situación que no es buena, ya soy parte de eso. Y si soy cristiano, pues soy el primero. Fíjense que la gente muchas veces dice, ay, es que como soy cristiano, mejor, ¿verdad? No. Si usted es empleado, si usted es cristiano y es empleado, usted es el primero que debe respetar las reglas. Si soy cristiano y soy jefe, usted es el primero que tiene que cumplir y hacer cumplir las reglas. Así tiene que ser. No, ay, como es cristiano va a ser tolerante, ¿verdad? No. A mí en una ocasión me dijo un señor, ¿verdad? Me dijo, me había dado una situación y habíamos tenido que separar del puesto unos muchachos y el papá de uno de ellos llega y me dice, mire, me dice, ¿usted qué no es cristiano? Me dijo, sí. ¿Y usted es cristiano? Le dije yo, pues yo sabía que él era cristiano. Sí, me dijo. Entonces usted sabe perfectamente qué es lo que se tenía que hacer. Y se quedó callado. Entonces yo, hermano, muchas veces el hacer lo correcto nos va a generar situaciones incómodas. Y de esas son muchas veces las tribulaciones de las que Pablo habla. Más adelante, en el verso 4 y 5, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. O sea, Pablo les había dado formación, instrucción, dirección,
doctrina sana. Pablo sabía a lo que ellos estaban expuestos en ese momento. Pero también Pablo estaba consciente, ¿verdad?, de que ellos también necesitaban ser animados. Y qué mejor que con la palabra del Señor. Hay algunos versículos que muchas veces nos permiten entender cómo funciona el ser cristiano. Y también, segunda Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea, todos los que quieran hacer lo correcto, porque es lo agradable ante los ojos de Dios, en algún momento no van a ser bien vistos. Eso les está diciendo Pablo. Eso está a través de la carta de Timoteo. Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el Señor les está diciendo, si a mí, ¿verdad?, que soy el Señor, miren cómo me han tratado, ahora cuánto, pues igual no lo van a hacer con ustedes. Un día vi una frase que me llamó la atención y dice, si el Señor Jesús viniese en este tiempo, volvería a pasar lo mismo, dice. ¿Verdad? Los líderes religiosos lo crucificarían, porque la predicación del Evangelio genuina, la predicación del Evangelio del Señor, va muchas veces en contra de lo que muchos hoy en día están viviendo, ¿verdad? Del estatus, de la fama, de tantas cosas, ¿verdad?, que lastimosamente muchos dentro del ministerio ya han caído. Y viene el Señor Jesús y va a hablar completamente todo lo contrario, ¿verdad? Va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo que Él vino. De hecho, los que se sintieron amenazados por la predicación del Evangelio fueron los principales sacerdotes. Ellos, ¿verdad?, ellos fueron los que se sintieron amenazados, porque Él empezó no a atacarlos, no a confrontarlos con la verdad, ¿verdad?, a confrontarlos porque ellos sabían, o sea, lo que ha pasado, lo que vemos hoy, no es diferente a lo que pasaba en ese momento. Habían acomodado a su conveniencia las escrituras. Y hay un momento en que el Señor dice, sí, está bien, dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Pues enseñaban una cosa, pero ellos estaban haciendo otra. Es que ustedes le ponen carga a la gente que ustedes ni con un dedo quieren mover. Y esas fueron de las palabras suavecitas, porque hubo un momento en que les dijo, no, si ustedes son puros sepulcros, blanqueados de afuera y podridos por dentro. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, esa fue la confrontación. De hecho, cuando nosotros leemos los contextos históricos, culturales, socioeconómicos de la época, fíjese que resulta, por ejemplo, que los dueños de los lugares de cambio y todo eso alrededor del templo eran los mismos, el mismo liderazgo religioso. O sea, por eso es que para ellos también ese tipo de celebraciones, cuando el pueblo regresaba, ¿verdad?, para la Pascua y para ellos era bueno, o sea, negocio, porque ellos mismos eran los que estaban ahí en las cuestiones de cambio, en los animales para sacrificio, o sea, eran empresarios, ¿verdad?, de la fe, con todo y todo. Entonces, qué tremendo, pues, porque la confrontación que el Señor les hace, ustedes están viviendo de una forma contraria a la palabra del Señor.
¿verdad? Entonces ustedes no, a ustedes les gusta, dice, buscar los mejores lugares, que los pongan en alto, ahí viene el rabino, don fulanino. Hoy la gente pues entre más estatus de nombre se pone, pues quiere que la vean mejor, ¿verdad? Están los profetas, están los apóstoles, y yo les decía un día que yo vi por ahí que ya están los arcángeles también, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Porque ya por poco y bueno, de hecho ya va a salir el anticristo también, pero ese no va a ser nada nuevo para nosotros. Pero ya la gente con los títulos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros, y claro, lastimosamente han caído en situaciones fuera de contexto porque no leen la palabra del Señor. Y tristemente son gente que tiene doctorados, ¿verdad? Y que hace alarde de los estudios y los seminarios y utilizando títulos que bíblicamente no se pueden usar. Y no solamente eso, viven de la forma en que tampoco la Biblia permite vivir. Pero el problema es ese, que no hay un estudio de la Escritura como tiene que ser. Entonces, volvamos a nosotros, dice Pablo, y este es un versículo interesante porque prácticamente nos deja a nosotros en la condición que vamos a enfrentar. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La Biblia es clara cuando dice que nadie que no haya llevado su cruz acá en la tierra va a poder recibir la corona allá en el cielo. Entonces hay momentos en que, hermanos, ser cristiano no es fácil, no lo es, porque hay que abstenerse. La Biblia dice negarse, pero es que el mundo es bien bonito, las celebraciones, la fiesta y esto y todo, ¿verdad? La divierte, sí, sí. De hecho, cuando Juan en las epístolas, ¿verdad? En las cartas dice, tengamos cuidado, porque hay cosas que son bien bonitas, agradables para la vista, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los pecados de la vista, los pecados de la carne, ¿verdad? Y uno que es bien peligroso, la vanagloria de la vida. Entonces dice el Señor a través de Juan, hay que tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos son pasajeros. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, ese va a permanecer siempre. Entonces ahí está, cuando entendemos que las tribulaciones, Pedro dice que las tribulaciones son momentáneas, que no son nada comparados, dice, con la gloria que vamos a recibir. Pero yo al final he llegado a entender también que esta persecución, esta tribulación, al final hay un momento en que para nosotros ya no tiene un efecto grande. O sea, si alguien no me ve bien por ser cristiano, si alguien dice algo porque soy cristiano, ya no me quita la paz, ya no me quita el gozo, ya no me quita nada, ¿verdad? Es porque también la palabra se está cumpliendo, porque nosotros no solamente somos afirmados, también somos confirmados. Y hay un momento en que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Cómo es que nosotros en ese crecimiento espiritual, ¿verdad? En esa formación, nosotros vamos desarrollando nuestra fe, pero también vamos creciendo en todo. Y por eso es que hay un momento en que posiblemente le digan algo, le hagan algo, y usted está tranquilo. Una vez le pregunté a mi papá y le digo, yo estaba un poquito preocupado, ¿verdad? Porque de repente yo no sentía pruebas. O sea, ¿y las pruebas? Pues, ¿verdad? Entonces le digo, mire papá, mire, yo no sé, le digo, yo me siento, y me dio una respuesta que nunca
se me olvidó. Y él me dijo, las pruebas te han venido, las situaciones complicadas posiblemente te han pasado, me dijo. Lo que pasa es que si estás buscando cada vez más del Señor, no te vas a dar cuenta, hijo, me dijo. Cuando vengan los momentos difíciles o las situaciones, porque entre más cerca estamos del Señor, menos impacto tienen en nosotros. Nunca se me olvidó. Y de ahí yo aprendí a poner un ejemplo cada vez que hago el discipulado con los hermanos que van a ser miembros o se van a bautizar. Y lo he dicho en algunas predicaciones también, y pongo el ejemplo de la lluvia y el techo. Entre más adentro del techo está usted, menos se moja. Pero si usted se acerca más al borde, ¿verdad?, donde está lloviendo, ahí usted tiene la posibilidad de mojarse más. Así funciona. Entre más nosotros tenemos la cobertura del Señor, porque estamos tan cerca de Él, o sea que tratamos de hacer que se haga realidad. Hay un salmo que dice, bajo sus alas estarás seguro, confiado. Entonces, en la medida que usted está más cerca del Señor, es más fácil llevar cualquier tipo de carga, cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo, sea lo que sea. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, Timoteo los va a ir a animar. Yo quisiera estar ahí, no puedo, pero sé que ustedes van a mantenerse perseverantes. Que el tentador no destruya este trabajo que hemos hecho, por el contrario. O sea, si Pablo no hubiese mandado a Timoteo, es como que, bueno, ya les dijimos, ahí hay que ver cómo se... No, Pablo estaba preocupado. Y por eso para nosotros, hermanos, es tan importante poder tener esa constancia espiritual en nuestras vidas. El congregarnos, el orar, el estudiar la palabra, porque eso nos va a dar firmeza. Eso nos va a permitir conocer al Dios de la Escritura y enfrentar la vida al lado del Dios de la Escritura. Entonces, cuando conocemos al Dios de la Escritura, no nos desilusionamos de ninguna forma, ni nos desanimamos del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes y perseverantes. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder una vez más compartir y aprender y ser animados, Señor, por tu palabra. Que las situaciones por las que estemos pasando o atravesando, podamos llevarlas a tus manos, Señor. Yo sé que hay muchas situaciones, posiblemente acá, que estamos atravesando nosotros. Pero esta noche las llevamos, como dice tu palabra, a tu presencia, Señor. Las dejamos en tus manos y vamos a confiar que tus promesas van a ser siempre una realidad en nuestras vidas. Llévanos con bendición, Señor, hasta cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.